Más allá del paginador de datos que nos permite fraccionar las tablas del panel de control en distintas interfaces, tenemos también el problema de que si un listado es muy extenso, vamos a tener que obligatoriamente definir un criterio de ordenamiento para esta información. ¿Por qué? Porque por defecto lo hace por el ID, salvo que empecemos a unir tablas donde ya es el SQL el que empieza a definir por qué criterio va a ordenar la información, y eso podría hacer que el usuario o que al cliente, al administrador, se le haga más difícil encontrar una determinada publicación. Tengo que editar el posteo que decía Hola Mundo. Si está en cualquier orden, sea la fecha, sea el ID, yo no me puedo acordar cuándo fue que se dio de alta, ni tampoco entre qué registros estaba. Ahora, si lo tengo ordenado alfabéticamente por el título, sé que alfabéticamente la H está ubicado en algún lugar de toda la grilla. Entonces, sabemos que para definir un criterio de ordenamiento tenemos que agregarle un order by a nuestra consulta SQL. Voy a ir al bloc de notas y voy a hacer eso con el listado de los textos. Donde tenemos los distintos textos, le voy a decir que quiero agregar un criterio para ordenar esta información por medio de un order by, y vamos a definir en primera instancia el título. El título va a ser mi factor encargado de indicar cómo se va a ordenar esta información. Voy a volver al navegador, voy a actualizar el listado de textos y ahora alfabéticamente va a ser más fácil que encuentre, por ejemplo, el posteo 5, porque sé luego de qué información tiene que aparecer. Hasta acá está perfecto. Le acabamos de agregar una funcionalidad al panel de control que le puede servir a nuestro cliente. Ahora, de toda la información que tenemos el título, tenemos la fecha de alta, tenemos la cantidad de gente que visitó un texto y tenemos los distintos autores. De esas distintas columnas es probable que el cliente no necesite ordenar puntualmente por el título, sino que quiera definir su propio criterio de ordenamiento. Para hacer esto, para que el cliente, el dueño del panel de control, pueda definir cómo lo va a ordenar, por lo general se suele hacer que los títulos de las columnas de esa tabla sea cliqueable y que mande lógicamente una variable por get indicando qué criterio seleccionó para ordenar la información. Vamos a volver al bloc de notas y le voy a decir entonces que este listado de columnas van a tener un vínculo, o sea que van a ser cliqueables. Lo voy a mostrar con el título, con la fecha y con la cantidad de visitas. Lógicamente lo primero que tienen que hacer estos vínculos es llegar a la misma plantilla que carga toda la información. O sea que va a ir al index.php, a la categoría textos. Y además van a mandar alguna variable que no choque con ninguna otra información del sistema. Por ejemplo, la variable orden, y vamos a poner título. Voy a copiar esto, lo voy a pegar en la fecha de alta y le voy a decir que esto ordena por fecha de alta, que es el nombre de la columna, y voy a pegarlo también en el contador de visitas y le voy a decir que ordene por contador, que es el nombre de la columna. O sea que estoy pasando título, fecha alta, la original, y contador. Lógicamente tengo que hacer el get de esta variable orden. Voy a decirle entonces al principio de todo que mi variable pesos orden va a ser, si tengo el get de esa variable, la voy a obtener, y si no, el orden por defecto va a ser alguna de las columnas que ya existen, por ejemplo, el título. Y en vez de poner a mano que quiero ordenar por título, voy a utilizar esta variable en el order by. Voy a volver al navegador, voy a actualizar esta grilla y por defecto está ordenando por título. Si hago clic en la cantidad de visitas, podemos ver que arranca del menor al mayor porque ese es el order by que acabamos de establecer. Y si hago clic en la fecha de alta, bueno, no existe la columna fecha de alta. Hagamos un eco del MySQL y error. A ver por qué no le gustó la consulta que habíamos hecho. Vuelvo al navegador para actualizar y que me refresque el error cometido. Y me va a decir que fecha alta es ambigua. Perfecto, claro, porque tengo también el autor. El autor también
tiene su fecha de alta. Bueno, vamos a volver aquí y le vamos a agregar, se lo vamos a hardcodear que todo esto pasa en base al posteo. El posteo tiene un título, el posteo tiene una fecha de alta, el posteo tiene una cantidad de visitas o de lecturas sobre ese texto. Vengo aquí y actualizo y ahora sí tengo de la fecha más baja a la más alta. Esto va a ir incrementando según corresponda. Pasa que la importación fue toda en el mismo momento y no se nota. Ahora, si queremos hacer que, supongamos la cantidad de visitas, hago clic en la cantidad de visitas y ahora quiero que sea al revés el orden, tenemos dos posibilidades. La primera posibilidad es hacerle clic nuevamente al encabezado y que mande otra variable más, o que haya una segunda variable aparte del orden que sea el sentido, si es ascendente o descendente. Pero es bastante complejo detectar si hice un clic y si no lo hice, porque esto no es JavaScript. Esto es PHP, tiene que ir al servidor y una vez que vuelva tengo que ver si ya toqué el título y si ya lo toqué, o sea, si lo tengo en la URL. Si ya lo toqué y es ascendente, ahora es descendente, y si no es descendente, ahora es ascendente. Les recomiendo, si quieren hacer este juego de que una columna pueda ordenarse en un sentido o en el otro, que mejor ofrezcan dos vínculos distintos. En vez de hacer cliqueable el título, hagan un vínculo que sea la flecha ascendente y otro vínculo que sea la flecha descendente, para simplificar también la cuestión usable. Si no, tengo que hacer dos clics para invertir el orden, cuando podría hacer un solo clic si ya estoy ofreciendo los dos vínculos. Esto ya lo tengo resuelto. Voy a cortar esto y lo voy a pegar luego del título y le voy a decir que esto es ascendente y voy a hacer un segundo vínculo que va a ser el descendente, y por lógica voy a mandar una variable más. Voy a mandar además un sentido que va a ser o ascendente o descendente. Voy al index.php, a la categoría textos, a ordenar por título ascendente o a ordenar por título descendente. Lo mismo va a pasar con la fecha de alta. Corto esto, lo pego luego y este va a ser el vínculo ascendente. Por lo cual voy a agregar el sentido ascendente y lo mismo para el sentido descendente de la fecha de alta, y por último lo mismo voy a hacer con la cantidad de visitas, es decir, el contador. Le voy a decir que tengo un vínculo que va a ser ascendente, otro que va a ser descendente, y ambos mandan la variable sentido con el valor que corresponda, sea uno o el otro. Por lógica, entonces, ahora nuevamente mi sistema va a tener que recibir esa otra variable. Vamos a recibir, duplico, el sentido va a ser, si tengo el get de sentido, lo levanto, y si no, va a ser ascendente por defecto. Entonces, voy a ordenar por esta columna pesos en este sentido, que lo escribí mal arriba, por lo cual voy a corregir esto de aquí. Vuelvo al navegador, actualizo y entonces ahora tengo ascendente y descendente para cada uno de los vínculos. Si hago clic en ascendente, tengo de la A a la Z. Hago clic en descendente, tengo de la Z a la A. Hago clic en ascendente, las visitas de 0 al máximo, y descendente del máximo hacia abajo. Adicionalmente, como pasó con todo en el panel de control, yo ya tengo pensado mostrar una flecha de ascendente o descendente para cada una de estas tablas, para cada uno de estos vínculos, por medio de un class. Voy a tener el class ascendente y descendente según corresponda. Eso lo que va a hacer es esconder el texto y mostrar una flecha que indica el sentido en el cual se va a ejecutar ese vínculo, y eso también va a reducir la cantidad de información que se muestra en la interfaz, es decir, en el encabezado, en el título de esa columna. Actualizo, ya tengo una flecha de ascendente y descendente por cada uno, y conforme el usuario va cliqueando, voy invirtiendo el orden de la información. Hasta aquí está perfecto. Acabamos de hacer que el cliente, el dueño de la página web, defina en qué sentido quiere mostrar la información. ¿Cuál es el único inconveniente de esto? Que nosotros lo que estamos haciendo es mandar el nombre de la columna que corresponde para definir bajo qué criterio ordeno. Digo, si tengo la columna estado, ordeno por estado. Si tengo la columna fecha de alta, ordeno por fecha de alta.
un consejo que les voy a dar como programador es que jamás envíen por GET información que evidencie la estructura de la base de datos a un tercero. No porque nadie que acceda al panel de control vaya a atacarlo o a vulnerarlo, pero ofrecer información que una persona no está solicitando es darle muchas herramientas. Y tarde o temprano se van a encontrar con un usuario malicioso que va a aprovechar eso para vulnerar la base de datos. ¿Qué es lo que les recomiendo que hagan? Que en vez de pasar el nombre de la columna, pasen un valor numérico que represente internamente para ustedes cada una de estas opciones. Y luego es PHP el que hace la conversión de que si recibí el 1 estoy ordenando por título ascendente, si recibí 2 estoy ordenando por título descendente. Entonces escondemos los nombres de las columnas y además podemos simplificar en una única variable en vez de dos. En vez de tener qué columna y qué sentido, tengo un número que representa la columna ascendente o la columna descendente. Se los voy a mostrar para que vean lo que quiero decir. Voy a ir nuevamente al bloc de notas y voy a cambiar lo que envían mis vínculos. Solamente me quedo con orden. 1 para título ascendente, 2 para título descendente, 3 para la fecha de alta ascendente, 4 para la fecha descendente, 5 para el contador ascendente y 6 para el contador descendente. Vamos por partes. Primero, el sentido, ya no lo voy a usar más. Desaparece la variable que define si es ascendente o descendente, o sea que esto no sucede más. Segundo, el orden sigue existiendo, pero en vez de ser por defecto título va a ser un número. 1, 2, 3, 4. Le voy a cambiar el nombre de variable porque orden lo estoy usando aquí, en el order by. Esto va a ser el orden-num, el número de orden. ¿Y cómo voy a hacer la correlación de manera simple para que no sea complejo como programador? Voy a definir un array de órdenes. Donde, a ver, yo estoy mandando el número del 1 al 6. Los arrays empiezan en el índice 0. Voy a crear el elemento 0 que va a ser posteo.id. Dejo comentado que este índice está solo para estirar el array. ¿Para qué? Para que, vamos a poner estirar entre comillas. ¿Para qué? Para que el próximo índice, el 1, sea ahora sí título ascendente, coma, el 2 es título descendente, coma, el 3 es fecha alta ascendente. Como la fecha de alta es ambigua, en este lugar voy a definir que eso es del posteo, coma, la fecha de alta descendente. Y llegado el caso de que quiera ordenar por múltiples criterios, lo puedo hacer en este mismo lugar. Como tengo muchos textos que fueron dados de alta en el mismo momento, porque eso sucedió con la importación de la base de datos, puedo definir como segundo criterio que quiero que sea del posteo su título. Bueno, no hace falta en realidad el posteo, ¿no? Y lo mismo pasa con la fecha de alta descendente. Ordeno al revés y el título al revés si llegan a coincidir en la misma fecha. Y por último me queda el contador ascendente y nuevamente si tengo más de un texto con la misma cantidad de visitas, desempato por el título, coma, y el contador descendente, y si tengo más de un texto con el mismo valor de contador, el título descendente. Entonces, esto es 1, esto es 2, esto es 3, esto es 4, esto es 5 y esto es 6. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? La variable que uso como orden va a ser del array de órdenes, o sea, mi orden va a ser de este array que tiene todas las opciones posibles para el criterio de ordenamiento, corchete, este valor numérico que recibí por get. Y si no recibí ninguno, por defecto es el orden 1. ¿Cuál es el orden 1? El título. Voy a la web, actualizo, elimino lo que tengo en la URL, porque si no, no me va a coincidir el orden. Como no tengo ningún valor en la URL, ordena por título. Ahora, si toco el descendente, tenemos que voy a mandar el número 2 como orden. Y ahora me quedó el título descendente. Hagamos un eco de la consulta si queremos, como para ver lo que está sucediendo. Vuelvo al bloc de notas. Le voy a hacer un eco a la consulta. Vuelvo al navegador.
actualizo y como recibí por get el número 2, estoy ordenando por título descendente. Hago clic en la fecha de alta, recibo el 3, es fecha de alta ascendente y si coincide en la misma fecha de alta dos registros, desempato por el título. Toco la cantidad de visitas, es el contador ascendente, pero si tengo varios textos con la misma cantidad de visitas, desempato por el título y si hago clic al revés, tengo el contador descendente y el título también. ¿Qué es lo último que me está faltando con este nuevo criterio de ordenamiento? Lógicamente, verificar que no me pidan un elemento por fuera del array. Si me piden un elemento que está fuera del array, lógicamente se me corta el... Primero, estoy pidiendo un offset que no existe y segundo, se me rompe la consulta de SQL porque el order by queda incompleto. Entonces, lo último que está faltando es, desde el bloc de notas, definir que solamente si existe el orden que estoy pidiendo lo voy a utilizar, únicamente si existe, si está dentro del array ese elemento que estoy pidiendo, y si no, del array de órdenes voy a buscar el primer elemento, que es el título. Guardo, vuelvo al browser y actualizo, y ahora tenemos entonces que si pido el orden 600, no, se fuerza al orden número 1, que es el título en su formato ascendente o en su sentido ascendente. Esto mismo lo pudimos haber integrado también con los usuarios. Le podría dar que el email o la fecha de alta o el nivel o el género o los países sean ordenables. Lo voy a hacer, así nos queda el panel de control lo más completo posible. Voy a ir entonces al listado de usuarios y le voy a decir al apellido que tiene un vínculo que va a ir al index.php, a la categoría usuarios y que va a pasar el orden 1 para que sea ascendente y el número 2 para que sea descendente y le agrego las clases que corresponden para los iconos de ascendente y descendente. Esto mismo lo voy a utilizar en la fecha de alta, solamente cambio el número que corresponde. Este es el orden 3 y el orden 4. Lo mismo para los distintos niveles. Y creo que con eso podemos mostrarlo más que suficiente. 5, 6. Luego agreguen las columnas que consideren que van a necesitar para el modelo que están haciendo. Voy a ir al listado de usuarios. Tenemos los iconos de ascendente y descendente. Lo que me está faltando entonces es crear el array de las distintas columnas que van a tomarse según el número que reciba y agregarlo al query principal que tenemos aquí. Entonces, una vez más, mi array de órdenes va a ser el orden 0 va a ser del usuario su respectivo ID. El orden 1 es el usuario apellido ascendente, no hace falta aclararlo porque es el valor por defecto, y además del apellido desempato con dos personas que tengan el mismo apellido por el nombre. El segundo elemento, el segundo número es el apellido pero descendente, coma, y el nombre, y nuevamente son ustedes los desarrolladores que definen si el nombre va a ser ascendente o también va a ser descendente, coma. ¿Qué más hice? Aparte de el apellido, la fecha de alta y el nivel. Perfecto. El tercero es del usuario, la fecha de alta ascendente, que es el valor por defecto, y desempato por esto mismo. Si llego a tener dos usuarios dados de alta en el mismo momento, desempato por apellido, y si justo se llamaban igual, desempato por el nombre. Coma. Duplico esto solamente para cambiar el sentido. La fecha de alta descendente, el apellido descendente, el nombre descendente, y por último lo mismo exactamente para el manejo de niveles. O sea que esto lo duplico y en vez de arrancar por la fecha de alta, arranco por el nivel ascendente y luego por el nivel descendente, y también desempato por apellido y por nombre en los casos que se repitan. Por ahora voy a hacer el bar dump de cómo me quedó este array. Tengo que ver un array de 0 a 6 si es que lo hice correctamente. Vengo aquí, actualizo y tengo
ID, apellido, nombre, apellido descendente, nombre descendente, fecha de alta, nivel, nivel, y todos desempatan por las columnas que corresponden, y esto lo voy a agregar lógicamente a este query. Antes del limit, el order by que voy a utilizar como criterio de ordenamiento. Entonces vengo aquí y le voy a decir que me haga el order by de una variable orden, que va a ser del número obtenido, me está faltando obtener el número. Orden num va a ser, si tengo el get de la variable orden, va a ser ese valor numérico, y si no va a ser el orden 1 porque el 0 es el ID. Y por último, el orden real a utilizar en el query va a ser del array de órdenes este orden en particular. Lógicamente esto solo si existe. Recordemos que este iset con el lado verdadero y el lado falso, PHP 7 lo resumió en el doble signo de pregunta. Voy a obtener órdenes, este índice, y si no llega a existir lo que sea que digamos, perdón, puse mal, quise poner lo mismo, lo que sea que pongamos después del doble signo de pregunta, que sería el primer orden. Como posiblemente no todos tengan instalados PHP 7 en sus computadoras, voy a ir por el camino de siempre preguntar si está seteado este elemento, en cuyo caso si es verdadero lo obtengo, y si no, fuerzo al orden número 1. Entonces, vuelvo al navegador, actualizo y tengo el order by de apellido, nombre. Como no tengo nombre y no tengo apellido, no se ve nada. Si lo hago clic descendente, tengo el order by de apellido descendente y nombre descendente, por lo cual Rodríguez primero, nobody, bla bla. Si elijo las fechas de alta, de menor a mayor o de mayor a menor, y lo mismo con la agrupación de los niveles, todos los administradores primero, los moderadores luego, los lectores después, y si no, al revés, todos los lectores primero, los moderadores luego. Y lo último que me está faltando, cuando me voy a la página 2, si no envío el criterio de ordenamiento que tengo definido, voy a volver a cualquier criterio y me aparecen nuevamente los administradores. Por lo cual lo último que me queda para terminar con todo el criterio de ordenamiento es agregarle al paginador que mande también esta variable, el número que recibimos por get, y si no, que mande el 1, que es el valor por defecto para el criterio de ordenamiento. Y lógicamente tengo que mandar la misma variable que definimos aquí. Entonces, voy a ir al index.php, a la categoría usuarios, a esta página que estoy visualizando, y el orden va a ser este número, que es un número recibido por get o se fuerza al primer elemento del array. Vuelvo al navegador, ordenemos por apellido descendente, Rodríguez, los que no tienen apellido, y cuando voy a la página 2 tengo los últimos que no tienen apellido. Si defino por fecha, de la fecha más nueva de marzo de 2018 hacia abajo, estoy en el 10 de febrero de 2018, voy al siguiente, tengo el 10 de febrero y el 1 de febrero. Y de esta manera entonces mi panel de control es ultra funcional. Tiene un paginador y tiene un criterio de ordenamiento para que el dueño del sistema defina cómo quiere mostrar la información. Cierro eliminando o comentando los eco de las consultas para que esto no quede ensuciando la interfaz que habíamos desarrollado para cada una de estas categorías, por lo cual comento este MySQL y error, este query, y si vuelvo a la web tiene que haber quedado ahora sí bien prolija toda la web. Tengo el listado de categorías que no tiene criterio de ordenamiento porque es una única columna, tengo los textos con sus respectivas columnas de ordenamiento y tengo los usuarios también con la misma funcionalidad para que sea el cliente el que decide cómo visualiza esta información.